Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Estando en la página 194 de tu libro, vamos a analizar el punto número 6. Analicen las prácticas que dañan el medio ambiente y contesten lo que se pide. Vamos a analizar cada una. Explotación directa como la caza y la sobrepesca. Si te das cuenta, esto consiste en sacar demasiados peces para el consumo humano para las grandes ciudades, y aquí se está dando una sobrepesca de manera muy directa a la naturaleza. Aquí tenemos el caso de la contaminación por desechos materiales. Si te das cuenta, el río, la laguna tiene basura y está contaminado por estos desechos. Tenemos el tráfico de especies, en donde capturan a animales que viven de manera silvestre, salvaje, como este mono araña, fue capturado y los venden a personas que les gusta tener este tipo de animales de manera que no es legal. Y tenemos la caza ilegal de estos tipos de animales que están en peligro de extinción, porque muchas personas que tienen dinero les gusta tener sus trofeos de estos animales que están en peligro de extinción y son cazados de manera ilegal. Después de eso, te dice aquí que van a comentar cuáles de las causas que se acaban de analizar de la depredación de la biodiversidad, o sea, que están dañando la biodiversidad, son las más difíciles de modificar o de combatir. Argumenta tu respuesta y registra lo más importante. Entonces, esta es mi respuesta. Considero que las más difíciles son el tráfico de especies y la caza ilegal, y esto es porque hay mucha gente que no tiene escrúpulos y solo trafican y cazan de manera ilegal, muchas de las veces solo para satisfacer las excentricidades de algunas personas millonarias, que gustan de tener animales exóticos o que buscan tener trofeos como los cuernos de los rinocerontes que están en peligro de extinción. Entonces, para mi perspectiva, las más difíciles de modificar o de combatir es el tráfico de especies y la caza ilegal, porque la realizan personas de manera escondida, de manera que se encuentran en la clandestinidad y están violando la ley porque ellos saben que no deben de traficar con las especies de animales silvestres y mucho menos deben de matar a esos animales, y aún así lo siguen haciendo. Esta sería mi respuesta. Vamos a ver el punto 8 y el 9. 8. Dialoguen respecto a las diversas medidas que pueden llevarse a cabo para contrarrestar las prácticas actuales que afectan el ambiente. Entonces, estando en su salón, o si te lo dejan de tarea, vas a hablar sobre esas medidas que se deben de llevar a cabo para tratar de parar lo que es esas cosas que afectan el medio ambiente. Por ejemplo, pueden decir que no se debe de hacer fogatas en los bosques o en los pastizales para evitar incendios. Otro ejemplo es no contaminar los ríos para que sigan teniendo agua potable, entre otras cosas. Vamos a ver el punto número 9. 9. Busquen cuentos que hablen sobre el fomento al cuidado del medio ambiente y prácticas bioculturales que conservan la biodiversidad. Compartan sus hallazgos. También van a hablar, a decir sobre estas prácticas que van a proteger a la naturaleza, que se les conoce como prácticas bioculturales, y que evitan que se pierdan animales en peligro de extinción
o que eviten contaminación. Después de que ustedes escriban, si es que se los dejan de tarea, vamos a ver qué dice el número 3. Las instituciones que protegen la biodiversidad y la bioculturalidad preservan los ecosistemas y tienen datos sobre los países que cuentan con plantas y animales de distribución restringida. Vamos a empezar a hablar sobre organizamos la experiencia. Cuentacuentos en favor de la biodiversidad. Aquí van a hacer una actividad, van a formar su cuento. Ahora que ya dispones de la información necesaria y conoces alternativas para prevenir la destrucción del ambiente, vas a crear un cuento en donde incluyas los aprendizajes, o sea, todo lo que aprendiste, y vamos a ver cuáles son las consideraciones que debes de tener en cuenta al momento de formar tu cuento. 1. El cuento debe hablar de una región biocultural o una cultura indígena, así como presentar una propuesta para proteger la biodiversidad. Conforme redactes, considera el rescate de las tradiciones y formas de pensamiento. Entonces, tu cuento tiene que estar dirigido al cuidado de la naturaleza y también te dice que puedes incluir culturas indígenas que estén protegiendo la región, la naturaleza, la región biocultural. También vamos a ver el punto número 2, que debe de tener esas consideraciones. 2. Retoma la estructura del cuento e incluye sus elementos, personajes principales y secundarios, narrador, acciones, tiempo y espacio. Aquí te está diciendo que recuerda que un cuento debe de incluir los personajes. Entre ellos debe de haber un personaje principal, debe de haber personajes secundarios, como por ejemplo, si nos basamos en el cuento de Caperucita Roja, el personaje principal es Caperucita Roja y los personajes secundarios vienen siendo el lobo feroz, la abuelita o el cazador. También debes de tomar en cuenta, si es que así lo requieres, de un narrador, las acciones, el tiempo, como que cuándo sucedió ese cuento que vayas a escribir, si, en qué época, si en el tiempo presente, en el tiempo antiguo o en qué tiempo lo vas a hacer, y el espacio, si tu cuento va a pasar en una ciudad, en el campo, en un bosque, en una selva, etc. Vamos a ver el punto número 3 y 4. 3. El objetivo del cuento es despertar la reflexión de quien lo lea o escuche. 4. Incluye dibujos o fotografías para ilustrar. Entonces te está diciendo que tu cuento debe de tener una enseñanza, una reflexión, y debes de incluirle dibujos o bien fotografías para ilustrarlo. Vamos a ver el ejemplo que yo voy a poner de mi cuento. Este cuento yo lo saqué de esta dirección de internet para explicarte lo que más o menos tienes que hacer. El cuento tiene como título El cactus y sus amigos, así es que no olvides ponerle el título a tu cuento. Recuerda que los personajes son importantes. Por ejemplo, en este cuento, el personaje principal primero es una semilla que luego se va a convertir en un cactus. Este sería el personaje principal y los personajes secundarios en este cuento vienen a ser las abejas, las mariposas y las flores, así como el viento. Recuerda que tu cuento debe de estar formado por un inicio, en donde el inicio se encuentra, como su nombre lo dice, en la parte primera del cuento, en donde vas a describir el lugar donde se va a llevar el cuento, los personajes, y muy importante, vas a describir el personaje principal y vas a comenzar a decir de qué va a tratar tu cuento. En este caso, aquí te describen que una semilla
cae y después rueda a lo que es una cueva oscura. Recuerda que tu cuento también debe de contener el nudo o conflicto del cuento. Este consiste en que vas a presentar la dificultad, en este caso, de tu narración. Por ejemplo, en esta parte del nudo o conflicto radica alrededor de esta parte de acá hasta como por acá, en donde el conflicto se da que la semilla, al caer en una cueva oscura, no está toda desilusionada porque dice, pues, ¿qué va a pasar con mi vida? Después comienza a llover y aquí se empieza a dar el conflicto porque ella no sabe qué le está pasando a su cuerpo, porque ya no es semilla, se empieza a convertir en un cactus, en una planta. Y sigue así el desarrollo del cuento. Por último, recuerda que después del nudo o conflicto viene el desenlace, que corresponde en la parte final. En este caso está por acá, en donde ya no es una semilla, ya es un cactus que empieza a ser parte de la vida de las abejas, de las mariposas, de los colibríes, etcétera, y comienza a formarse lo que es pues un ecosistema pequeñito alrededor del cactus, y aquí te empiezan a decir que hay que cuidar el cactus y otras plantas. Entonces, si te das cuenta, este cuento sí está ligado a lo que es el cuidado de la naturaleza, que es lo que te están pidiendo. Recuerda que el desenlace tienes que decir si tu desenlace es positivo o negativo. En este caso, hablan de que hay que cuidar a las plantas. Ese sería el mensaje. Del mismo modo, recuerda que tu cuento tiene que tener estas características. ¡Listo! Y no olvides colocarle el dibujo o la fotografía. Vivimos la experiencia. Vamos a ver qué hay que hacer. Vivimos la experiencia 1. En asamblea, organícense para definir cómo presentarán sus cuentos. Puede ser en el salón de clases o en el patio de la escuela. 2. Apóyense elaborando algún material adicional si lo consideran conveniente. 3. Practiquen sus presentaciones para tener seguridad. Recuerden que un buen cuentacuentos debe ser capaz de generar interés con su voz, gestos, movimientos y expresiones. 4. Presenten los cuentos. Entonces, aquí te está diciendo que es momento de que van a presentar su cuento. Te puedes apoyar haciendo alguna cartulina, haciendo algún dibujo o algunos puntos importantes para que tú te guíes al momento de contar tu cuento. Te dice que también debes de pues gesticular, hacer movimientos con la mano o inclusive hacer una especie de mímica al momento de que estás contando para que este sea más interesante. Recuerda que aquí tú te vas a poner de acuerdo, ya sea que lo hagan en equipo o de manera individual, y te dice que practiques antes de presentarlo. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Vamos a pasar al punto número 5. 5. Una vez terminadas sus presentaciones, enlisten las propuestas de sus cuentos para proteger la biodiversidad. Regístrenlas en sus cuadernos. Entonces, después de que contaron sus cuentos, tú vas a ponerle mucha atención y van a comenzar a decir cuáles son esas propuestas que ustedes escucharon o observaron del cuento. Por ejemplo, puedes comentar como que yo me di cuenta que era importante no cortar los árboles o no sobreexplotar los cultivos, el cultivo en las tierras, para que la tierra, el suelo se regenere. O debo de
proteger a las especies en peligro de extinción. Vamos al punto número 6. Te dice que reflexiones, pienses y analices la siguiente pregunta. ¿Consideran que los cuentos narrados son de utilidad para lograr la reflexión y contribuir a la protección de la biodiversidad? Argumenta tu respuesta. Esta fue mi respuesta y mi argumento. Sí, considero que es una forma de explicar y aconsejar sobre todo a los niños para que entiendan más fácilmente sobre algún tema. Entonces, esta sería mi reflexión, que sí, porque un cuento ayuda más que una explicación larga. Compilen los cuentos, o sea, júntenlos, todos los cuentos que crearon, inclúyalos en una carpeta para incorporarlas en la biblioteca del aula. Valoramos la experiencia de manera individual, o sea, tú solito vas a contestar, hacer esta parte, considerando el trabajo realizado en comunidad. Describe qué sentimientos y qué emociones experimentaste por saber que vives en uno de los países más biodiversos y con mayor ecosistemas del mundo. Este fue mi pensamiento. Un sentimiento de alegría y orgullo por vivir en un país que es biodiverso y que tiene muchísimos tipos de ecosistemas, pudiendo conocer todos ellos en un solo país. Entonces yo sentí mucha alegría, ese sería mi sentimiento, mi emoción, y también mucho orgullo porque vivimos en un país como México, que podemos encontrar diferentes tipos de climas, desde el clima seco, húmedo, medio seco, etcétera, y sabemos que en cada clima se dan diversos ecosistemas y que todos estos existen en un solo lugar, en este caso en México, y puedo ir a visitarlos, y esto es algo bien importante. Este sería mi pensamiento. En asamblea. 2. En asamblea, valoren sus aprendizajes y analicen las propuestas que se derivaron de sus cuentos. Identifiquen cuáles se pueden llevar a la práctica en su salón y escuela. Entonces, en base a los cuentos que ustedes comentaron, van a identificar esos consejos, esas propuestas que puedan llevarse a cabo. Por ejemplo, tal vez en algún cuento se diga que no se deba de tirar la basura. Entonces, ese sería una práctica que se puede llevar a cabo. Otra podría ser que digan no contaminar el agua entre los cuentos. Entonces, esa es otra práctica que se puede llevar a cabo. Pasemos al punto número 3. De manera individual, sin olvidar que formas parte de una comunidad, responde las preguntas, porque es importante pensar en la relación de dependencia que tienen los seres humanos con la naturaleza. Y esta sería mi respuesta. Para concientizar que si no cuidamos correctamente a la naturaleza, destruimos ella, no podrá proporcionarnos alimentos, madera u otros recursos que obtenemos de ella. Tenemos que cuidarla para que se regenere de manera correcta. Entonces es importante cuidar la naturaleza para que nos siga proporcionando esos recursos como los árboles, plantas medicinales, que purifique el aire, entre otras cosas. Inciso B. ¿Cómo se puede poner en práctica el cuidado y preservación de la biodiversidad en el lugar donde vives? Dejando de consumir de manera excesiva productos que no requiero, no cortando árboles, evitar contaminar el aire, el agua y el suelo, dando a conocer lo aprendido a otras personas para que se transmita el conocimiento de que se debe de cuidar a la naturaleza. Es bien importante dejar de estar comprando productos que no requerimos, porque si nosotros compramos ese producto, las industrias pensarán, no, es que todo el mundo requiere de vasos de plástico, y entonces comienzan a producir un montón de vasos de plástico y contaminan. Entonces, si no requieres algo,
no lo compres. Esta es una forma de proteger al medio ambiente, a los ecosistemas, a la naturaleza. Hay que evitar contaminar el aire, el agua y el suelo, entre otras cosas que aquí yo doy como respuesta. ¿Qué te gustó más de este proyecto? En mi caso, esta es mi respuesta. Aprender que México tiene diferente biodiversidad y ecosistemas, y que si practicamos el cuidado de la naturaleza, esta nos proporcionará siempre todo lo que necesitamos, como es alimentos, madera, diferentes tipos de minerales, agua, aire limpio, entre otras cosas. Entonces, esto es lo que a mí más me gustó. Aprender que México es un país mega diverso, tiene diferentes tipos de climas, diferentes tipos de plantas, de animales, y que todo eso se encuentra en México y que debemos de protegerlo. Inciso D. La información abordada en tu cuento ayuda a los lectores a tener una conciencia ética sobre el cuidado de la naturaleza y valorar los recursos bioculturales de tu región. Vas a argumentar tu respuesta. Entonces, Sí, aporta porque es importante proteger la naturaleza, la fauna, la vegetación que hay en el planeta. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu análisis y lo que hayas aprendido durante el proyecto. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en la comunidad para proteger la naturaleza del impacto que provocan sus actividades cotidianas. Estos fueron los acuerdos que se dieron en mi salón, en mi comunidad. Se acordó realizar un cuento con la temática de la biodiversidad que existe en México y presentarlo a la comunidad estudiantil. También se acordó realizar una investigación sobre lo que afecta a los bosques, la fauna y la flora. Se vio la importancia que tiene y lo que pueden aportar la humanidad. Se acordó realizar una investigación sobre lo que es socioambiental, cómo evitar desastres ecológicos, cómo proteger las especies en peligro de extinción y cuáles son los elementos de la biodiversidad y por qué se genera la destrucción de la biodiversidad. Se acordó realizar una investigación sobre las culturas y grupos indígenas que existen en México y en la región, y se analizó la danza del venado y la danza del jaguar y la relación que existe entre la naturaleza y la biodiversidad que hay en el país. También se acordó ver las diferencias de cómo eran antes y cómo son las de la comunidad, de los centros turísticos y qué impacto ha tenido con el medio ambiente estos cambios o estas construcciones que antes no existían. Se acordó exponer el cuento de la comunidad estudiantil y explicar la enseñanza de por qué es importante cuidar a la naturaleza, la fauna y la flora. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que compartas este video a niños de 5º grado, pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros niños de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, para que realicen sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas. Bien importante que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.